Hola, amigos de la emboscadura. Quería hacer un comentario muy breve, muy rápido sobre una noticia de ayer en Colombia referente a una sentencia contra la señora Luz Fabiola Rubiano. Esta es la noticia. Luz Fabiola Rubiano, la mujer que llamó simio a la vicepresidenta Francia Márquez, fue condenada a 17 meses de prisión casi un año después de que la ciudadana Luis Fabiola Rubiano lanzara palabras discriminatorias contra la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, y la comunidad negra del país. El juzgado 39 penal de conocimiento de Bogotá sentenció a la mujer a 17 meses de prisión por sus actos. Según lo informó la togada, la juez, asumo, Rubiano lanzó de forma arbitraria varios comentarios que vulneraron los derechos de igualdad de una comunidad presente en el país, además de atacar a una alta funcionaria del gobierno nacional con palabras que incitaban al odio y al racismo. Entonces aquí, digamos, esto es lo primero que me llama la atención y que me parece equivocado, ¿cierto? Esta señora, que es una ciudadana totalmente insignificante en términos de poder, no puede incitar al odio. Para incitar al odio, sobre todo contra una persona poderosa, uno tiene que tener algún tipo de injerencia, de influjo, ser un político, ser alguien que tiene influencia sobre la población, que no es el caso de esta señora Luz Fabiola. Continúa aquí la noticia. Del análisis de los hechos referidos se entiende que las conductas punibles son de hecho evidente de acuerdo a los elementos probatorios puestos por la Fiscalía, que fue Luz Fabiola Rubiano la que hizo manifestaciones de odio contra Francia Márquez, la población afro y un grupo político determinado, señaló la jueza recientemente. Esto es importante. Asimismo, se conoció que la mujer fue procesada por los delitos de hostigamiento y actos de discriminación, al comprobarse por parte de la Fiscalía que las palabras de Rubiano traspasaron los límites de la libertad de expresión, muy importante eso, ¿no?, para convertirse en ataques dirigidos contra la dignidad de la funcionaria y la población negra del país. No voy a repetir las frases o las palabras desobligantes, terribles, insultantes que dijo esta señora. Desde luego, sobra manifestar que el racismo es una conducta deleznable que todos debemos rechazar socialmente, ¿cierto? Pero aquí hay un grave problema cuando la jueza interpreta estas acciones de la señora como discriminación y hostigamiento. Sin duda tenemos definiciones diferentes de lo que significa discriminar y hostigar, ¿cierto? Discriminar quiere decir no, no permitirle a alguien el acceso a un derecho en virtud de su raza, ¿verdad? O de su sexo, o de su religión. Aquí esta señora no le quitó a Francia Márquez ningún derecho, no la discriminó, la insultó, eso sí, la insultó y seguramente, claro, la hirió, pero herir a alguien e insultar a alguien en una democracia donde hay libertad de expresión no es un crimen. Lo otro es el hostigamiento, el asunto del hostigamiento. Para hostigar a alguien, en la palabra hostigamiento está implícita la idea de repetición. Estas fueron unas declaraciones que esta señora hizo una vez en un video que se volvió viral. Además, una persona que una persona como estas, que no tiene ningún poder, ¿cómo puede hostigar a alguien que ostenta el poder como la vicepresidenta? Entonces, a mí esto, digamos, esta sentencia ya se esperaba porque la señora Fabiola Rubiano ya se había declarado culpable, eh, desde luego asustada, intimidada por la perspectiva de que le iban a dar desde hasta 40 o 50 meses de cárcel. Entonces ella se declaró culpable para que le dieran una sentencia que terminó siendo 17 meses. Ahora, yo pienso personalmente, me parece evidente que esto es literal una cacería de brujas, o de bruja en este caso, porque estamos en un momento histórico en Colombia donde el general Mario Montoya, por ejemplo, está siendo juzgado en este momento por la JEP, ¿cierto? Por el asesinato o por dar la orden de asesinar o bajo su mando ocurrieron los asesinatos de 6.400 jóvenes inocentes. Y en virtud de la Justicia Especial para la Paz, que es algo que yo apoyo totalmente, el general Montoya no va a pagar cárcel. Mientras que al mismo tiempo esta señora, por proferir palabras, va a recibir 17 meses de cárcel. Eso es
totalmente desproporcionado, ilógico, eh, casi que orwelliano, ¿verdad? Em, es como si esta idea que tenemos, que hace carrera ahora en nuestra cultura, que las palabras causan tanto o más daño que las acciones. Entonces, si uno compara esas dos realidades, un hombre responsable por más de 6.000 muertes no va a la cárcel, mientras que una señora que dice unas palabras como si fueran un hechizo, ella tiene poder con sus palabras para saherir, para, qué sé yo, para herir a toda una comunidad tanto que merece la pena de cárcel. Eso me parece, es distópico, es más allá de orwelliano, ¿cierto? Entonces era lo primero que quería decir. Eh, Esto es un asunto en mi concepto. Yo sé que mucha gente no lo ve así. De hecho, parece que a muy poca gente en Twitter o en la opinión pública le importa. Pero esto es un asunto de libertad de expresión, ¿cierto? Porque así como la Constitución contempla la protección en contra de la discriminación y el hostigamiento y también incitar al odio, pero también protege la libertad de expresión de los ciudadanos, ¿sí? Esta señora profiere una opinión deleznable, reprochable, con la que tú no tienes que estar de acuerdo, ni yo tampoco, pero sí con su derecho a expresarla sin temor precisamente a esta consecuencia. ¿Por qué? Porque esto crea inmediatamente un efecto negativo, nefasto, ¿sí? Porque ya ni siquiera hay que imaginarse el efecto porque ya está ocurriendo y los invito a que vean, busquen a este señor, a este tuitero que se llama Armando Capito, porque ya Armando Capito, que es un señor libertario, muy activo en Twitter y muy beligerante también y muy opositor al gobierno de Petro, ya fue también acusado o había sido acusado en el pasado por Francia Márquez por el mismo delito que cometió esta señora Rubiano y una fiscal decidió reabrir el caso y ahora este señor Capito va a ir a juicio por lo mismo. Esto quiere decir que si la señora Rubiano fue a la cárcel, pues este señor Capito también tiene que ir a la cárcel. Y, no, y esto crea un precedente terrible. ¿Por qué? Porque es utilizar el aparato judicial para, en el caso de Capito, evidentemente callar a un contradictor. ¿Sí? Este es digamos, el comienzo de el autoritarismo y la tiranía, digamos. O sea, eh, digamos, si lo hiciera la derecha sería igual de terrible, solo que en este caso pues viene de la izquierda, de los que supuestamente deberían estar defendiendo la libertad de expresión y la diversidad de opinión. Esto se va a convertir también ahora, por ejemplo, en casos y esto me atrevo a predecirlo, ¿cierto? La misma vicepresidenta que ahora va a estar a la cabeza del Ministerio de la Igualdad, pues va a empezar, obviamente, a ocurrir lo mismo que está ocurriendo en España hoy en día, ¿verdad? Entonces, eh, una mujer que sienta que sintió hostigamiento o discriminación o lo que sea, pues va a poder utilizar este mecanismo de la justicia con este precedente para, digamos, atacar, para meter a la cárcel a un contradictor político o a otra persona que sea su enemigo, digamos. Esto es de verdad terrible. Ya hay precedentes de esto en los últimos años. Hay unos comediantes en Colombia, eh, es una pareja de comediantes que se hacen llamar Fuck News, ¿cierto? Que ya también seguramente les van a empezar a prohibir que hagan su trabajo. Uno puede estar en desacuerdo con el humor que hagan, pero con lo que no puede estar en desacuerdo es con que ellos no se puedan expresar, que no se puedan ganar la vida como utilizando su expresión. Entonces, en conclusión, sí es cierto, se actúa en derecho, porque yo sé que los críticos de mi postura van a decir, simplemente esto es democracia, se actúa en derecho, la ley está ahí escrita y el Congreso la aprobó y está en la Constitución, el principio de no discriminación está en la Constitución, sí, por supuesto, y la jueza actuó en derecho.
sí es cierto, claro que eso es cierto, pero no porque esté en la ley significa que esto es moral, ético o conveniente para la sociedad. ¿Sí? Esto es, de hecho, y es mi postura, obviamente, esto es terrible para la sociedad, ¿verdad? Esto nos va a llevar a un camino donde el aparato judicial se va a utilizar precisamente para callar a los contradictores, como ya dije. Y finalmente, o sea, esto si uno recuerda, hace el esfuerzo de recordar los principios de las ideas de John Stuart Mill, por ejemplo, ¿sí? Esta acción no va a mejorar la situación de los afrocolombianos en absoluto, no va a acabar con el racismo, no lo va a morigerar en ninguna medida, al contrario, lo que logra es mostrar una cara autoritaria y arbitraria de la vicepresidenta. Lo que va a crear es más animadversión contra Francia Márquez, ¿cierto? Y, y no acaba con las ideas racistas, desde luego que no. Lo que hace es volver a esta señora una especie de chivo expiatorio para que otros vengan, como este señor que mencioné, Armando Capito, a envalentonarse y a convertirse en héroes de la libertad de expresión, contradiciendo la postura de Francia Márquez. Entonces, me parece muy preocupante, muy indignante lo que ha ocurrido y quería comentar rápidamente sobre eso. Muchas gracias.